a hacer un par de ejercicios de este tema que vais a ver que son muy sencillos. Entonces esta primera parte es más sencilla, dejamos para la segunda parte los ejercicios un poco más complicados, que tampoco lo son mucho, pero bueno. Para resolver estos problemas lo primero que tenemos que tener claro es este esquema. En este esquema, si os dais cuenta, a base de hacernos preguntas, vamos a descubrir qué tipo de problemas tenemos. Entonces yo he cogido un par de problemas para que veáis cómo se van haciendo, y con los que os ponga yo pues tenéis que hacer más o menos lo mismo. En este ejercicio el 65 dice: averigua la cantidad de números naturales mayores que 400 y menores que 500 que tienen todas sus cifras diferentes. Vale. Entonces, antes de nada, pues yo os ayudo a que pongáis algún ejemplo para que podamos entender los ejercicios que tenemos nosotros delante. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, estoy cogiendo este número, soluciones de mi problema pueden ser el 401, el 402, puede ser el 403, pero por ejemplo no puede ser el 404. ¿Por qué? Porque tienen que ser todas sus cifras diferentes. De tal manera que este no puede ser una de mis soluciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué me fijo? Pues que este y este, el 401 y el 410, son soluciones distintas de mi problema, y ahora vais a ver por qué hago hincapié en este ejemplo, y que no tengo todos los números que yo puedo poner, es decir, yo aquí puedo poner el 483, pero en esta solución, por ejemplo, no están ni el 8 ni el 3. Y diréis, pues claro, el 410 no tiene el 8 ni el 3. Está bien que lo entendáis, pero ahora cuando hagamos las preguntas, que es de verdad lo que me interesa para resolver el problema, pues este ejemplo tan tonto os va a ayudar a entenderlo. Bien, entonces yo empiezo mi esquema de preguntas por arriba. ¿Importa el orden de colocación de los elementos? Sí, ¿por qué? Porque estos ejemplos tan tontos que os he puesto sí que importa el orden de colocación. En estos dos ejemplos que he rodeado en rojo, el 0 y el 1 ocupan lugares distintos y son soluciones distintas, es decir, que sí que me importa el orden, no es lo mismo que el 0 está delante o que el 0 está detrás. ¿Intervienen todos los elementos en todas las configuraciones? Y ahora me fijo en el ejemplo que os he puesto aquí abajo. Todos los elementos que yo puedo poner pueden ser el 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? El 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, y el 0 también. ¿Intervienen todos en todas las soluciones? Pues si os dais cuenta, no. Aquí, de todos los que os he dicho, solo salen 2. ¿Vale? Quiere decir que yo estoy siguiendo este camino. Sí que importa el orden. Y después, ¿intervienen todos los elementos en todas las configuraciones? No. ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿Se pueden repetir los elementos? Y fijaos, en este problema me dicen que todas sus cifras son distintas. Quiere decir que no se pueden repetir los elementos. Yo sigo mi camino y llego aquí. Es decir, que la solución a mi problema es una variación ordinaria. ¿Vale? Yo por lo menos ya he descubierto qué tipo de problema es. Ahora, como me fijo en la fórmula que tengo, necesito saber qué es n y qué es k. N siempre es el número de valores que yo voy a poder coger. N siempre es el número de valores que yo voy a poder coger. En este caso, pues son los números que yo puedo poner al lado del 4. Ir a alguno, pues puedes poner ahí 80 y tantos. ¿Os ponéis a contar? No. A ver, ¿qué os puedo explicar? Os vuelvo a poner esto para que lo veáis. ¿Qué números puedo poner aquí? Acompañando al 4. Si os dais cuenta, solo puedo poner los números que van del 1 al 10. Y no puedo poner todos, porque por ejemplo el 4 ya no lo puedo poner. Es decir, que los números 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cuántos números son? Pues son 9. Es decir, que yo voy a estar jugando con 9 cifras. Y voy a hacer grupos. Voy a hacer grupos de 2 en 2. Porque yo lo que estoy cogiendo aquí son 2. Y por ejemplo, tuviese el 403, pues estoy haciendo parejas. Quiere decir que yo estoy cogiendo esos números de 2 en 2. De tal manera que, como yo sé que es una variación de 9 elementos tomados de 2 en 2, lo que tengo que hacer es ir multiplicando 9 por 8
por 7, por no sé qué, no sé cuántos, hasta llegar al valor n menos k más 1. Voy a borrar un poco esto para tener aquí un poco de hueco. Y si recordáis, lo que teníamos que hacer era calcular n menos k más 1. 9 menos 2 más 1. Es decir, solo tengo que llegar hasta el 8. Así que en mi problema solo va a haber 72 posibles números que cumplan que tienen todas las cifras distintas y vayan desde el 400 al 500. Vamos con otro problema, el 74 que venía por ahí en el libro este que os he puesto de Oxford. Dice, en un cuartel en el que hay 35 soldados, siempre tiene que haber 3 de ellos haciendo guardia. ¿Cuántos grupos diferentes de 3 soldados se pueden formar? Vale. Bueno, vamos a borrar esto porque este problema ya no es así. Bien, empezamos a responder nuestras preguntas. En nuestras preguntas lo primero que nos dicen es, ¿importa el orden de colocación de los elementos? Vale, pues lo primero que tengo que hacer es volver a leer mi problema y decir, en un cuartel hay 35 soldados que siempre tiene que haber 3 de ellos de guardia. ¿Cuántos grupos diferentes de 3 soldados se pueden formar? Imaginad que yo tengo soldados como son Juan, Alberto y Paco. Ese es un grupo de 3. Si les hubiese tocado un grupo de 3 que fuesen Paco, Juan y Alberto, ¿irían los mismos a hacer las guardias? Sí, quiere decir que en este caso no importa el orden, porque los ponga como los ponga, van a ir los mismos. Es decir, que a mi primera pregunta, a la de si importa el orden, yo tengo que responder que no importa el orden. Siguiente pregunta que me hacen es, ¿pueden repetirse los elementos? Y en este caso, evidentemente sabemos que no. ¿Por qué? Porque no va a ir una sola persona en un grupo de 3. ¿Vale? Por ejemplo, no van a ir Paco y Paco a hacer esas guardias. Entonces yo ya he descubierto que lo que tengo son combinaciones ordinarias de pues n y k elementos. ¿Vale? Para ello, ¿qué necesito saber? Lo primero, el número de elementos que yo tengo, que en este caso me dicen que son 35 personas. Tengo que saber de cuánto en cuánto voy a hacer los grupos, que en este caso son de 3 en 3. Pues son combinaciones de 35 elementos tomados de 3 en 3, que sabemos que se pone con el número combinatorio 35 sobre 3, que es igual al factorial del de arriba, partido de factorial del de abajo y factorial de la resta. 35 menos 3, 32. Si quisiera simplificar esto un poquillo más, pues esto sería 35 por 34 por 33, y me voy a parar ahí, porque todos los que vendrían después hasta el 0 desde el 32, a ver, no sé por qué se me ha ido ese, todos los que vendrían después hasta el 0 ya se me simplificarían con el factorial de 32 de abajo. Y aquí abajo yo tengo un 3, un 2. Empiezo a simplificar y aquí me queda un 11 porque se me va con este 3 y este 34 se me va con este 2 y me queda un 17. De tal manera que la solución a este apartado sería 35 por 17 por 11. ¿Vale? Lo metéis en la calculadora y lo que dé. Ese es el número de posibles grupos de 3 distintos que se pueden formar. Vamos con la segunda parte. En la segunda parte me dicen cuántos de esos, o mejor dicho, hay uno de los soldados que se llama José María Álvarez. ¿En cuántos grupos de la guardia estará? Vale, pues yo me fijo que el problema sigue siendo lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer grupos ahora, pero ¿qué voy a hacer? Mejor, voy a pararme antes de irme ahí al esquema, lo voy a intentar explicar aquí. En estos grupos yo siempre voy a tener, este se llama José María, ¿no? Pues yo siempre voy a tener a José María y luego voy a tener, por ejemplo, a Paco y a Alberto. Ese es un grupo. Y en el siguiente grupo yo voy a tener a José María y voy a tener a Luis y a Javier. Quiere decir que yo ahora mismo estoy jugando solo con dos lugares. Solo voy a coger de 2 en 2 lugares. Y ahora vuelvo a hacer las preguntas de antes. ¿Me importa el orden? ¿Me importa que, por ejemplo, en este en el que iban Paco y Alberto
tengan que ir así o pueden ir también Alberto y Paco. Pues sabemos que no me importa el orden y también sabemos que no se pueden repetir. De tal manera que llegamos a la misma idea de antes, que es una combinación ordinaria, si miráis el esquema de arriba. Tengo que fijarme en ver cuántos elementos tengo y de cuánto en cuánto voy a cogerlos. Acabo de descubrir que los estoy cogiendo de 2 en 2. Pero ahora, ¿cuántos elementos tengo? Los que tengo son 34. ¿Por qué? Porque a nuestro famoso José María le hemos quitado de la lista total de elementos. Hago exactamente lo mismo de antes, combinación, porque lo hemos sacado de mirar el esquema, 34 elementos tomados en 2, 34 sobre 2 sería el factorial del de arriba, partido del factorial del de abajo y factorial de la resta. Sabemos que en este caso me va a quedar 34 por 33 partido de 2. Desde de aquí en adelante hasta el factorial de 32 se me va con el de abajo, por eso no lo he puesto. Y termino diciendo pues que si simplifico un poquito, lo que me queda aquí abajo, ¿qué ha pasado? Lo que me queda ahí abajo no es más que 34 partido por 2, que va a ser 17, por 33. Cuando vuelva a esto, pues ya le doy a parar el vídeo, ¿vale? Os lo voy a poner así rápido para que lo veáis. Vamos a poner esto como tiene que ser, que sería este y este se me simplifican, me queda un 17, así que solo sería 17 por 33. Vuestra calculadora, que es muy lista, lo sabe y se termina.